obviamente mi formación es ingeniera en computación, egresada muy felizmente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, educación pública 100%. Perfecto, muchas gracias. Están trabajando, para arrancar la entrevista, están trabajando en un plan de regreso a clases si la situación lo permite, que es, según he leído en varias entrevistas y particularmente una del periodista Juan Diego Córdoba del diario La Nación, es regresar unos sí y otros no. ¿Nos los puede explicar, doña Paula? Sí, efectivamente. Bueno, don Randall, como usted bien lo mencionó, el Ministerio de Educación Pública ha venido trabajando arduamente para darle continuidad al servicio educativo. Esto, por ejemplo, con la distribución alimenticia, toda la implementación de Aprendo en Casa, la oferta televisiva, la educación a distancia, todo el trabajo de las guías de trabajo autónomo, la implementación de la plataforma, como usted bien lo mencionó, de la plataforma Teams, que al día de hoy tenemos más de 530,000 usuarios activos. Y como usted bien lo mencionó, en paralelo estamos trabajando porque, como le dije anteriormente, no hemos dejado de dar el servicio educativo de una u otra forma. Nos hemos abocado a darle continuidad, a darle a los estudiantes ese ligue, ¿verdad?, con los docentes, que es lo más importante. Mantenerlos enamorados del estudio es lo que nos está motivando en este momento a seguir adelante. Y efectivamente, en paralelo, estamos trabajando con la estrategia de cómo vamos a regresar a las aulas. Como bien usted lo mencionó, depende mucho de la situación del país, depende mucho también de los lineamientos que dé el Ministerio de Salud, por supuesto, siempre respetuosos y de la mano siempre con la salud como prioridad. Así como usted bien lo mencionó, nosotros estamos trabajando en un plan. Este plan ha tenido varias fases, ya estamos culminando, por decirlo así, la primera fase, que era la situación actual de los centros educativos. Se hizo un análisis de la situación actual de los centros educativos, no solo en los servicios básicos, sino también en la infraestructura, en las baterías de baño, en las aulas, también en todo lo que es la incidencia de casos COVID-19, por supuesto que es un factor de riesgo, una variable a estudiar. A partir de eso, ¿verdad?, que son como los criterios básicos que debería tener un centro educativo para poder hacer una reapertura, se está analizando con las diferentes direcciones regionales cómo vamos a hacer esa reapertura. Después de este primer filtro de centros educativos, efectivamente ahora hay que analizar, junto con los criterios del área pedagógica, ¿verdad?, de cuáles niveles son los más aptos para ingresar, cuáles van a ser los grupos, cómo va a ser esta distribución, porque efectivamente no va a ser una reapertura masiva, ¿verdad? Y aquí llamo a la ciudadanía a la calma. Yo sé que estamos en una situación de mucha incertidumbre, pero aquí lo que tiene que ser prioritario es la salud. Y efectivamente nosotros no vamos a poner en riesgo ni a los estudiantes ni a los funcionarios. Nosotros vamos, en la medida de todo lo posible, salvaguardar la salud de la ciudadanía, y uno de ellos específicamente acatando estos lineamientos. Estos lineamientos nos dejan también tener dispositivos que antes no teníamos por qué tenerlos, y por supuesto comprar más suministros, tener protocolos de limpieza, que es diferente a como veníamos trabajando, protocolos para poder hacer uso de las áreas comunes, llámense bibliotecas, llámese comedores, los recesos, por supuesto, la indumentaria, los suministros que tienen que llevar tanto los estudiantes como los docentes. Hay una serie de factores, ¿verdad?, que es importante que todos los tengamos en cuenta, inclusive el protocolo para ingreso al centro educativo. Sabemos que tenemos que cumplir con una distancia física, y tanto en el ingreso como en la estadía, que el estudiante y los funcionarios van a estar en el centro educativo. Por lo tanto, las aulas ya no se nos van a llenar como antes, ¿verdad? Las aulas van a tener una capacidad limitada, y por lo tanto vamos a tener que ser creativos, innovadores y desarrollar esas habilidades adaptativas, ¿verdad?, para poder continuar con la labor del servicio educativo, porque efectivamente ahora los grupos van a ser de menor cantidad. Vamos a tener que los pupitres, ¿verdad?, del inmobiliario, ponerlo de una forma diferente,
el trato a los estudiantes también va a ser diferente, todo va a ser diferente, va a ser una nueva normalidad. Lo entiendo. En resumen, si me permite, viceministra, van a escoger primero un grupo de escuelas y colegios. En cada centro se escogerán al menos 2 grados. Esos grupos se subdividirán en grupos de 10 o 15 respecto a la infraestructura, y cada uno de esos grupos irá unas 2 veces por semana. Uruguay es el único país de América Latina que ya arrancó, supongo que usted lo sabe, el curso lectivo. De hecho, lo hizo de una manera muy parecida a lo que estamos haciendo, con una diferencia: es voluntario. Es decir, cada padre y madre de familia escoge si su hijo va o no va a las clases. Yo me permití hacer una encuesta en mi página de Facebook antes de la edición de noticias para ver qué opinaban los papás y las mamás respecto a regresar a las clases. Y me costó un poco formular la pregunta. De hecho, pedí consejo para formularla y finalmente pregunté: ¿está usted dispuesto a enviar a sus hijos a clases después de vacaciones de medio año pese a la situación del COVID? El 60% dice que no y el 40% dice que sí. Ahí hay 300 votos. Mientras que en Twitter, donde también lo pregunté, hay 200 votos, el 62% dice que sí, que no, perdón, y el 37% dice que sí. Entiendo que no es una encuesta científica, es un sondeo interesante porque las dos redes con público diferente dan una consistencia en las respuestas, y entiendo que el miedo, más allá además de la situación concreta de la pandemia, podría desincentivarnos a los papás a enviar a sus hijos a clases presenciales. Viceministra, de lo que están planeando sería voluntario, es decir, la familia escogería si el estudiante sigue en educación a distancia, si me lo permite, o presencial. Vamos a ver, con el resumen que usted dijo, nada más voy a hacer una pequeña aclaración con respecto a los grupos y a los posibles niveles. Efectivamente, como parte de las estrategias, ¿verdad?, es ver cuáles niveles o cuáles ofertas educativas podrían ingresar. Esto es muy, muy importante lo que usted está mencionando, porque también podríamos estar hablando de que un día vayan unos, otro día vayan otros, y siempre acompañado del modelo de educación a distancia. También otro punto muy importante que usted lo dije, eso es una posibilidad, ¿verdad? Es una estrategia que también estamos analizando y que es totalmente viable. La otra cosa que usted menciona es con respecto a qué están haciendo otros países. Dentro de este análisis, nosotros también nos pusimos a revisar las implementaciones de otros países. Como usted bien lo indica, pues en Costa Rica tenemos un contexto, tenemos una situación socioeconómica, tenemos que ver varias situaciones, variables que nos hacen contextualizar esas implementaciones que otros países han hecho. Efectivamente, nosotros tomamos tanto las buenas lecciones, ¿verdad?, las lecciones aprendidas, tanto las buenas como las malas. Como usted bien lo mencionó, hay muchos países que ya hicieron la reapertura, pero han tenido que repensar esa reapertura, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, porque se ha complicado una o varias variables. Igual aquí, igual en Costa Rica, pues vamos a tener que, hoy tenemos un plan, ¿verdad?, tenemos una metodología, tenemos un set de centros educativos que podrían reincorporar estudiantes, pero efectivamente podríamos repensar el día de mañana, y por eso aquí, como le dije anteriormente, pensar en que esta planificación va a ser de aquí hasta final de año es impensable porque la situación cambia. Entonces vamos a tener que ser lo suficientemente flexibles y adaptarnos a las condiciones ambientales siempre y cuando podamos resguardar la salud. La salud es lo prioritario. Con respecto a sí, vamos a permitir que los padres de familia decidan, esa todavía no está en la mesa de discusión. En este momento lo que estamos viendo es, bueno, cuáles centros educativos cumplen con esos lineamientos básicos para poder ingresar, ver los protocolos, como le mencioné anteriormente, ver inclusive cuáles van a ser esas estrategias, porque
podríamos hablar de que del set de centros educativos que estarían disponibles o habilitados para reincorporar estudiantes, podrían todos, no todos van a ingresar el mismo día, o sea, vamos a irlo haciendo paulatinamente para también a nivel de administración nosotros planificar y ver cómo se están comportando. Como le dije, la parte de voluntariado no está en la mesa en este momento de discusión. Viceministra. Nosotros estamos viendo las estrategias. Sí, señor. Discúlpeme, entiendo que no está en la mesa de discusión y que sea dinámico, que sea un planeamiento dinámico lo que están realizando, que puede cambiar respecto a los casos incluso que tengamos hoy o la próxima semana. En la mesa de discusión, le pregunto, ¿ha estado ya si será solo centros públicos o centros públicos y privados obligatoriamente, o centros públicos y los privados que lo decidan? Oh, claro, claro, vamos a ver, eso está, por supuesto que nosotros también tenemos que dar pauta y lineamientos para que los centros privados también tomen sus previsiones, vean cuáles son esos protocolos, los lineamientos básicos. Aquí el Ministerio de Educación Pública, pues es el ente rector de la educación y por supuesto nosotros tenemos que dar esos lineamientos y estará en los centros, en el caso de los centros públicos, alinearse y los centros privados también. Pero obviamente ellos tienen que hacer un análisis de si van a hacer esa reapertura o no. Ok, pero entonces no sería, por ejemplo, con esta última frase que usted me acaba de decir, no es que el MEP dice, señores, se arranca, porque eso sería vinculante, entiendo por sus palabras, para los centros públicos, pero le podrían dejar en la libertad a los centros privados de decidir si sigue los lineamientos o continúa con educación a distancia. Por lo menos eso es lo que tienen hasta el momento, entiendo que puede cambiar. Exacto, por ejemplo, si nosotros damos los lineamientos de cómo reabrir, el centro privado en este caso tendría que hacer un análisis de efectivamente si cumple con todos esos lineamientos para poder reabrir y o en su defecto cómo continuar con la educación a distancia. Viceministra, le dije al inicio que me alegraba mucho que usted fuera, yo le dije especialista en educación virtual, usted me lo cambió por tengo experiencia en educación virtual, pero estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Está usted satisfecha? Entiendo, tengo hijos en colegios públicos y en escuelas públicas y conozco, digamos, la experiencia de lo que han brindado. ¿Está usted satisfecha con lo que han hecho respecto a la educación a distancia? Vea, le cuento así en una frase muy pequeñita, estoy sumamente orgullosa de lo que Costa Rica ha podido lograr al día de hoy en tan corto tiempo. Yo sé que siempre hay una oportunidad de mejora, siempre hay una oportunidad de mejora. Nunca podemos decir que estamos a un 100% del grado de calidad. Siempre hay oportunidad de mejora, pero lo que Costa Rica ha logrado, lo que los docentes, los funcionarios han con su esfuerzo y dedicación, porque realmente todos nos ha tocado duro, ¿verdad? A todos nos ha tocado muy fuerte esta situación, desde poder adaptarnos, desde poder utilizar todavía más los medios digitales. Usted sabe que el currículum del Ministerio de Educación Pública está basado en habilidades, como bien lo dijo la señora ministra, tal vez en este momento pues no hemos cubierto el currículum como deberíamos, pero estamos desarrollando otras habilidades para la vida que nos van a permitir a los estudiantes a tener un futuro muy prometedor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte de adaptabilidad, de reconocer lo importante, lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Todas esas, las gracias que tenemos que dar de todo lo que tenemos en el país, adaptarnos al cambio, ser flexibles, son herramientas número uno para poder tener un trabajo digno y rendir en un trabajo. Efectivamente, como le mencioné, ha sido todo un reto, Randall, no lo niego, el hecho de implementar una plataforma en menos de, 5 semanas fue todo un reto. Yo sé que hay en este momento funcionarios que requieren más apoyo, por eso pusimos las mesas de ayuda, tanto la del ICE, ¿verdad? La 1116, así como la de la Fundación Mardengo. También hay muchos centros estratégicos aquí muy importante, y esto, bueno, ya que me dio la oportunidad de hablar un poquito de esto, yo estoy muy agradecida con todos los funcionarios y las organizaciones privadas que nos han ayudado.
estoy hablando de FQT, ¿verdad? La gente de los seguros de vida de magisterio que nos aportaron la plataforma, las entidades que nos ayudaron también con todos los cursos de capacitación. Y efectivamente todo esto fue un trabajo conjunto. Esto no fue solo el Ministerio de Educación Pública, esto fue un trabajo de muchas organizaciones. Sí. Y como bien lo dice usted, pues tenemos muchas oportunidades de mejora, pero al día de hoy tenemos 530,000 usuarios activos en menos de 3 semanas. Viceministra, lo sé el esfuerzo que han realizado, sé incluso la interfase de Teams, las carpetas de evidencias que los papás tenemos que enviar, otras modalidades que han adoptado los colegios privados. Eso lo entiendo, reconozco que se nos vino encima todo. Pero no es que esté partiendo de una idea pesimista, es que yo creo, le soy muy transparente, que no vamos a regresar este año a clases. Y entonces, aunque quería preguntarle sobre el plan para regresar, quisiera enfocarme en qué pasa si no regresamos. Esto se llama, le hago una pregunta académica, ¿estamos haciendo educación virtual o estamos haciendo educación a distancia? Porque, por ejemplo, entiendo que están aprendiendo más habilidad los chicos, eso es indiscutible. Manejar la incertidumbre, ser un poco más responsables en sus cosas, pero efectivamente están perdiendo un montón de contenidos de los planes de estudio. ¿Estamos haciendo educación virtual o educación a distancia? Bueno, como usted bien lo mencionó, es educación a distancia. ¿Por qué? Porque nosotros no solo nos enfocamos en el uso de las plataformas, también estamos dando materiales, los docentes están interactuando con los estudiantes en la medida de lo posible y tratando de cubrir esos contenidos. Como usted bien lo mencionó, en este momento pues estamos hablando de una evaluación formativa, estamos haciendo todo lo que son los portafolios y demás, pero parte de las estrategias es precisamente ver la situación actual en esas líneas. Entonces, tanto el viceministerio académico como el de planificación como el de administración, todo el ministerio como tal ha venido trabajando en hacer ese análisis, cómo nos está yendo en educación a distancia, a cuántos estudiantes estamos llegando, qué nos hace falta para mejorar. Todas estas métricas nosotros las estamos retomando, incluso estamos trabajando en los protocolos de reincorporación, ¿verdad? Que son muy importantes, cómo mantener, como dije anteriormente, a nuestros estudiantes enamorados, porque sí sabemos que efectivamente necesitamos ese vínculo, esa liga entre el docente y el estudiante para mantenerlo dentro de las aulas y que continúe su proceso de aprendizaje. Claro, viceministra, discúlpeme para terminar la idea, sí. Nada más, Durante. Entonces, básicamente, sí sabemos, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos en este momento y sabemos que hay que mejorar. Por eso es que dentro de las mesas de trabajo se están tomando las mejoras y estamos trabajando directamente con las direcciones regionales, todo el cuerpo de asesores pedagógicos para trabajar con los docentes las áreas que nos hacen falta. Viceministra, discúlpeme que la interrumpa frecuentemente, es que realmente quiero aprovechar muchísimo el tiempo con usted porque es un tema que le interesa a muchas personas. Entiendo que tienen resultados cuantitativos, es decir, le han llegado a los estudiantes, eso es innegable, llegan con una plataforma, de eso nadie se los puede negar. Ahora sí, demos el paso a lo cualitativo. Que era lo de la pérdida, me parece a mí que es innegable, de contenidos fundamentales en el programa de estudios, y creo que en ese análisis cuantitativo, y se lo digo con todo respeto porque entiendo que hay justificaciones, me parece que no salimos bien parados en el análisis cualitativo de lo que estamos haciendo con la educación a distancia. Vamos a ver, con respecto a esos análisis, nosotros en las mesas de trabajo estamos viendo escenarios. Y dentro de esos escenarios estamos viendo la priorización de los aprendizajes. Efectivamente, don Randa, no podemos aquí tapar el sol con un dedo. Usted lo tiene clarísimo. Dentro de los contenidos sí es importante hacer una prioridad para poder ver qué es lo que tenemos que abordar este año y continuar el otro año, ¿verdad? En dado caso, estamos hablando de no de esos niveles de transición, sino los que continúan con su proceso, tanto en la primaria como en la secundaria, y efectivamente tiene que haber una priorización de los aprendizajes. Viceministra, si no regresamos a clases,
Es decir, si no existen las condiciones. Entiendo, me lo confirma por favor, iba a decir prekinder, pero ya no se llama prekinder. Bueno, usted me lo aclara. Los grados antes de primer grado, ya no regresan, ¿verdad? Eso ya está definido. No, todavía no está definido. Esos son los criterios que tenemos que revisar, porque como usted lo dice, son niveles que nosotros tenemos que darle un abordaje diferente, un abordaje más personalizado, y como usted bien lo menciona, todos esos escenarios todavía están en la mesa. Yo sé que hay mucha incertidumbre y que, bueno, todo el mundo desearía que nosotros ya tuviéramos definido quiénes entran, quién no, cómo van a hacerlo, pero también quiero que comprendan, ¿verdad?, que la situación está cambiando muchísimo, que no es una tarea fácil, no hay una receta de cocina, ¿verdad?, que podamos aplicar aquí y decir, bueno, lo que hicieron en Francia lo vamos a hacer en Costa Rica. No, ni lo que hicieron en Uruguay lo vamos a hacer en Costa Rica, porque somos totalmente diferentes, nuestra cultura es diferente, y no podemos pretender que en este momento tengamos todas las respuestas. Como usted bien lo mencionó, nosotros tenemos un equipo de trabajo interdisciplinario que se ha abocado al 100% para poder tratar de responder esas preguntas. Y aquí lo que sí tiene que quedar claro es que en cualquiera de los escenarios vamos a tener que poner mucho más esfuerzo, mucho más dedicación a todo lo que hagamos, porque lo que sea que hagamos va a tener un nivel de complejidad mayor. Entonces sí es importante que todos, tanto la educación no es solo de los docentes, y yo creo que aquí a nivel de Costa Rica lo tenemos claro, es una responsabilidad de todos. Viceministra, Auxi dice en Facebook Live, nos está viendo dichosamente un montón de gente, dice, habían dicho que preescolar no regresa. Le pregunto yo, porque usted me acaba de aclarar, no, eso no está definido. ¿De dónde salió la idea que tienen un montón de papás que nos están escribiendo y de mamás de que preescolar no iba a regresar? ¿Había adelantado algo el Ministerio de Educación? Vamos a ver. Es importantísimo en esta era de globalización, en donde los medios de comunicación nos ayudan montones, ¿verdad?, a difundir información, pero también a veces tomamos verdades a medias o mentiras a medias. Entonces, es importante aquí esperar, ¿verdad?, a cómo vamos a hacer ese primer análisis, ver cómo también las direcciones regionales, que son 27 a lo largo del país, van a analizar los centros educativos, los avances que usted ya lo mencionó, don Randall, porque efectivamente yo puedo decir en este momento el centro educativo X tiene las condiciones para hacer la reapertura, pero no es conveniente a este punto, puede perfectamente decirlo en el circuito, el director regional, pueden dar esa recomendación. Entonces yo sí considero y realmente quiero poner énfasis en esto, de que tengamos la información oficial del Ministerio de Educación Pública, tan pronto nosotros la tengamos, apenas está en la mesa. Nosotros apenas estamos tratando de coordinar con las direcciones regionales, ¿verdad?, para hacer este primer barrido, esta primera selección de centros educativos. Nuestra viceministerio académico también está viendo, tenemos una versión preliminar, ¿verdad?, de lo que son los niveles y demás, pero nada de esto es oficial todavía. Apenas está en un nivel muy macro, ¿verdad?, en una primera versión para poder hacer este barrido inicial. Ok, entonces oficialmente aún no está decidido si preescolar regresa o no. Ahora una pregunta muy amplia. En medio de toda esta situación y viendo además, viceministra, en este censo que hemos hecho, pero además en un montón de comentarios que nos están entrando a través de Facebook y de WhatsApp, que hay un montón de papás que dicen, bueno, no importa si ordenan regresar, yo a los míos no los mando. Prefiero que pierdan el año. Yo supongo que usted habrá tenido un montón de esos comentarios. ¿Por qué no mantenemos las clases virtuales hasta el final y no regresamos este año? Es decir, no nos ponemos a inventar o hacer, no quiero demeritar el plan, pero ¿por qué no dejamos de hacer enredos y nos quedamos en educación virtual el resto del año? Bueno, o a distancia. Educación a distancia, exacto. Bueno, básicamente, como usted lo menciona, no podemos cortar a todos con la misma tijera, ¿verdad? Todo tiene unas variantes, todo tiene un contexto diferente, y efectivamente, no lo niego, ¿verdad? Todo puede estar dentro de la mesa y las situaciones cambian. Nuevamente, las situaciones cambian. De repente, esa puede ser una opción. Sin embargo, en este momento nosotros estamos viendo todos los estudiantes, ¿verdad?, cuál es su condición,
y cómo podemos afectarlos de la menor forma posible, o lo menos posible. ¿Cómo podemos continuar con el servicio educativo de la mejor manera sin afectar a nadie, ¿verdad? Que todo sea equitativo. Y efectivamente, como se lo dice, pues es una de las opciones. En este momento no podemos decir no a nada, ¿verdad? Usted sabe que todo cambia. En marzo, el 1 de marzo, si usted me hubiera preguntado a mí, bueno, vamos a tener educación a través de plataformas virtuales, yo tal vez le hubiera dicho, bueno, está difícil, podemos hacerlo, pero lo hicimos en cuestión de semanas. Entonces es importante como que todo quede en la mesa. Yo sé que si le ponemos amor a las cosas, lo podemos sacar entre todos. Esto sí, ¿verdad? Requiere de una estrategia, requiere de muchísimo esfuerzo de parte de todos nosotros y de ese manejo de la incertidumbre y el manejo de la frustración, porque aquí efectivamente hoy podemos decir una cosa y mañana vamos a tener que repegarnos porque no funcionó o porque lo podemos hacer de una mejor manera. Indudablemente. Viceministra, si el año se suspende, bueno, no se suspende, perdón, si mantenemos las clases a distancia y no regresamos a clases presenciales, ¿es cierto que eso obligaría al MEP a separar a los interinos? Bueno, le cuento que no tengo idea de dónde salió esa aseveración, pero no, definitivamente no. O sea, en ese momento no hay nada con respecto a eso, ni se ha hablado de nombramiento, ni nada de esas cosas, ¿no? Por ese lado son totalmente falsas esa información, porque no, en este momento no hemos visto ni el escenario, ni tampoco en esa línea, en lo absoluto. Eso me alegra mucho, porque si usted me contestaba que sí, la siguiente pregunta iba a ser si los gremios estaban haciendo presión para que regresaran a clases presenciales con el fin de no terminar los contratos con interinos. Pero usted me acaba de decir, Randall, es falso. Los contratos con interinos no dependen de esto. Correcto. O sea, en este momento el Ministerio de Educación Pública no está haciendo una liga entre ninguna estrategia y los nombramientos, por decirlo así. Viceministra, en los últimos 2 meses, y prácticamente desde que está la plataforma de Teams, se lo confieso con toda transparencia, he ayudado a mi hijo a hacer como 915,000 divisiones. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, cuando se suspendieron las clases estaba viendo divisiones de 2 dígitos. Lo tengo claro, ¿verdad? Lo que pasa es que el material que envían es material de la materia que quedó vista en ese momento. O sea, es decir, yo entiendo que es muy complicado ver materia nueva bajo estos esquemas. Y entonces lo que percibo, y aquí quiero saber su opinión, porque efectivamente le mandan un montón de prácticas, indudablemente hay que estarle tomando fotos, subirlas a las carpetas de evidencia, pero son las mismas divisiones de siempre. Es decir, no ha avanzado en el programa de estudios. Y las que han avanzado un poquito ni siquiera lo han hecho, digamos, a un ritmo que les permita terminar los temas del primer trimestre. ¿Cuándo se va a recuperar esto? Porque claramente este año vamos a perder un montón de conocimientos que son fundamentales para los siguientes años, independientemente del grado en que esté un niño o una niña. ¿Se ha pensado en cómo replantear, una vez pasado el COVID, esos contenidos en los próximos años? Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, efectivamente, como lo mencioné anteriormente, dentro de las mesas de trabajo está la mesa de priorización de aprendizajes, ¿verdad? Esta mesa se está encargando de ver cuáles son esos contenidos, priorizarlos, ¿verdad? Para lo que falta del año y, por supuesto, ver las guías de articulación, que son todos los documentos y los lineamientos para cómo vamos a continuar con el abordaje de esos contenidos el otro año. Aquí Raquel Vargas me dice, Randall, no generalice, si hemos avanzado. Sí, yo reconocí que en algunas materias han avanzado, pero digo, y yo creo que aquí hay que ser muy, muy sincero, a pasos muy pequeños comparado con las clases presenciales. Viceministra, la otra que me preocupa y es particularmente en escuelas y colegios públicos es cómo se califica, porque a veces, ¿cómo se califica esto que estamos haciendo? Porque digamos, llega un cuestionario o a veces una manita para decir, el chico entendió o no entendió, pero... Y yo sé, le leí sus declaraciones en La Nación, usted dijo, no podemos basarnos en una nota, genial, pero la nota es lo que nos permite saber si nuestro hijo o hija pasó o no de año. ¿Cómo van a calificar todo esto? Vea,
don Randall, esto, como le digo, si hace unos meses usted me hubiera dicho que íbamos a dar clases virtuales, yo posiblemente hubiera dicho, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso en tan poco tiempo? Efectivamente, como bien lo mencioné, el currículum está basado por habilidades. Entonces, como verá, las habilidades difícilmente se dicen si tiene un 100, un 90, un 80, si efectivamente es muy cualitativo. Efectivamente, como usted bien lo menciona, esta evaluación formativa, ¿verdad?, nos va a permitir ver qué tan rápido o qué tan lento va un estudiante. Dentro de las mesas de trabajo también está la mesa de evaluación o la evaluación de los aprendizajes, en donde también se está analizando cómo vamos a hacer ese salto, ¿verdad? Esa evaluación sumativa que todo el mundo está esperándolo, efectivamente es donde se está analizando, porque hay muchas aristas en esta línea, ¿verdad? Así como bien lo mencioné, todo puede cambiar y efectivamente aquí tenemos que estar con la mente abierta para ver cuáles serán las mejores estrategias. Nuevamente, aquí no se trata de afectar a los estudiantes en lo más mínimo, se trata de que ellos continúen con su proceso de alguna manera, la mejor manera posible, y que el sistema educativo continúe. Priorizando contenidos, reevaluando, ¿verdad?, cómo hacemos esa evaluación sumativa y demás para que los estudiantes continúen. Ahora bien, como usted bien lo mencionó, con respecto al avance, pues eso también depende mucho del docente. Si ellos están viendo que el grupo en sí pues va a un ritmo, pues ellos van avanzando a ese ritmo. Efectivamente, los docentes son los que definen, ¿verdad?, qué sigue, ¿verdad?, cómo abordan los siguientes contenidos. Si ya los estudiantes están listos, pues ellos pueden hacer ese salto. Claro, de hecho aquí estaba viendo una de las hojas de calificación. Digamos, voy a leerle la de mi hijo. Eh, Leí las indicaciones con detenimiento y el chico pone sí o no, una manita arriba, una manita abajo. Forré la cajita con papel de construcción, dibujo y recorto los elementos del títere, armo el títere pegando los elementos, me gusta mi proyecto y entonces con base en lo que puso, dice nivel de desempeño y el mismo chico pone inicial, intermedio o avanzado. Realmente me parece muy interesante. Viceministra, le confieso, me han hablado muy bien de usted, por eso empecé preguntándole si usted era experta en tema de educación virtual y le agradezco que haya sido lo sincera y transparente que ha sido durante la entrevista. Pero entonces, hoy no sabemos, es mi pregunta respecto a lo que le acabo de consultar, hoy no sabemos cómo van a calificar los profesores. Lo sabremos después, cuando salgamos de la emergencia. Es así de simple. Vamos a ver, esto es como la película, Coming Soon. Básicamente, estas mesas de trabajo, como le digo, son los que están evaluando todo esto. No podemos apresurarnos a decirle, bueno, de ahora en adelante vamos a calificar así. También vamos a tener que ver cómo va a ser esa reincorporación de los estudiantes a las aulas y, como bien lo dijo usted, con cuánta celeridad podemos hacerlo, con cuánto no, porque todo eso va a depender de la situación del país, ¿verdad? Entonces, como le digo, siendo responsables, en estas mesas de trabajo se analiza qué se ha hecho actualmente de la educación a distancia, cómo vamos a hacer esa evaluación sumativa. Estamos trabajando en la evaluación formativa, que usted lo tiene clarísimo y me encanta, porque entonces quiere decir que es un padre responsable y que se ha puesto la camiseta junto con nosotros para sacar adelante este barco, porque bien lo digo, como lo dije anteriormente, la educación no es solo de los docentes, la educación es de todos, es responsabilidad de todos. Así que efectivamente nosotros estamos trabajando arduamente para poderle responder todas esas preguntas, pero todavía están las mesas de discusión y, como le digo, flexibilidad y calma, ¿verdad?, ante la adversidad. Viceministra, le insisto, yo le agradezco que haya sido tan amplia en sus explicaciones y tan transparente en sus explicaciones, pero si tuviera que resumir yo en una frase, digamos, las respuestas de hoy y entendiendo el proceso, pero es como yo como papá lo quiero tener claro y la gente que nos está escuchando. La primera pregunta es, ¿vamos a regresar a clases después del 13 de julio? Me parece, si no me corrige, la respuesta es de no sabemos.
¿Cómo vamos a calificar lo que han hecho hasta este instante? La respuesta es no sabemos, aún. Si vamos a extender la educación a distancia, no sabemos todavía. ¿Cómo vamos a recuperar ¿Cómo vamos a recuperar? Ahí nos pasó algo. Heiner. Hola. ¿Usted me escucha, viceministra? Sí, gracias. Ya, es que nos salió una cosa que a nosotros se nos para muchísimo el pelo, que es una pantalla azul en Windows, pero ya recuperé. Perdón, la pregunta entonces de si vamos a mantener las clases a distancias es no sabemos. Y eso no es malo, más bien le agradezco la transparencia, pero en todo eso están trabajando, ninguna de esas cosas está definida, ni la calificación, ni el regreso, ni la modalidad, ni si será vinculante, ni si será voluntario. ¿Estoy bien? Vea, don Randall, como usted lo dice, suena terrible, pero efectivamente Seguramente. nosotros, vamos a ver, y lo quiero dejar aquí muy claro. En este momento estamos hablando de que estamos recopilando información, no estamos recopilando información de 5 personas ni 10 personas. Estamos recopilando información de más de 1.200.000 estudiantes y 85.000 funcionarios. Entonces, imagínense en un ambiente en donde pues la parte de tecnología, ¿verdad? Estaba un poquito rezagada y efectivamente nosotros en este momento, número uno, se están construyendo herramientas tecnológicas para tener información en tiempo real. Se tiene la implementación de la estrategia, de la implementación de la tecnología, que efectivamente eso nos ha aportado cualquier cantidad de información en tiempo real, gracias a Dios, y que con eso nos ha ayudado a poder movernos más rápidamente. Pero efectivamente, como usted lo menciona, se ha estado recopilando la información, que no estamos hablando de una quinta parte de la población costarricense, que no es menor, y por supuesto creando las herramientas para poder tener toda la información y no dar pasos en falso. En este momento lo más importante es hacer un análisis de esa información para tomar las mejores decisiones, en donde la prioridad es la salud, para no poner en riesgo ni a nuestros estudiantes ni a nuestros funcionarios, y que el proceso de enseñanza del servicio educativo continúe. Nosotros no podemos en este momento decir, no hagamos nada, ¿verdad? Y quedémonos aquí, porque no, o sea, nosotros tenemos en nuestras manos 1.200.000 estudiantes que dependen de la enseñanza, dependen de la educación, y simplemente no podemos cruzarnos de manos. Entonces, eso que usted dice, sí, efectivamente, nosotros estamos recopilando la información. Como le digo, la creación de las herramientas no ha sido nada sencillo, recolectar la información, ver, y menos en esta situación, ¿verdad? Que ahora ya empezaron las lluvias y ahora tenemos emergencias de otros tipos. O sea, ha sido una mezcla de todo, pero efectivamente, como usted lo menciona, nosotros estamos trabajando en todas las mesas, de todas tenemos ya nuestras primeras versiones, ya de todas tenemos resultados, tenemos protocolos realizados, tenemos lineamientos. Por eso no es conveniente decir que en este momento no tenemos como que nada, porque efectivamente de todo ya tenemos las primeras versiones. Tenemos nuestros primeros centros educativos identificados, tenemos los primeros criterios para poder hacer el ingreso, tenemos los protocolos, los lineamientos, hemos trabajado en mesas interinstitucionales, interdisciplinarias, en donde todo se tienen ya las primeras versiones, y efectivamente ahora estamos trabajando en esa depuración para poder armar cómo vamos a entrar de ahora en adelante. Viceministra, entiendo que le haya sonado terrible. Permítame ser más empático. Estábamos en el desarrollo, permítame pasar al marcar con X. Ok. Es elección única, pero de opciones múltiples. Entonces las respuestas pueden ser sí, no o aún no lo sabemos. Y ojo que le agrego el aún para ser empático en el que están trabajando. ¿Vamos a regresar a clases este año? Aún no lo sabemos, ¿es correcto? Vamos a ver, es que esas 3 opciones yo las ampliaría. ¿Cuál le pondría? Usted la experta, ¿cuál le pondría? Ya le pondría también, tenemos información para poder hacer esa reincorporación, ¿verdad? Entonces, sí tenemos información para analizar si efectivamente podemos hacer esa reincorporación. Podría cambiárselo. Si usted me lo hubiera preguntado hace unos meses, difícilmente le hubiera podido decir sí o no, porque ni siquiera teníamos la información. Claro, pero se lo puedo cambiar por lo estamos analizando.
Sí, claro. Ok, Sí, entonces claro. cambiémoslo por lo Ya estamos tenemos analizando. la primera versión, Sí, pero sí, ahora falta el segundo film. eso queda muy claro, pero digamos, en sí no, lo estamos analizando, entonces todas son lo estamos analizando. Estamos analizando porque ya tenemos la información. Sí, sí, indudablemente, eso lo pusimos en el desarrollo, tiene los puntos de esa nota, pero digamos, en las respuestas concretas de vamos a regresar a clases, lo estamos analizando. Dependerá de un montón de factores, salud ustedes. Ok, se van a mantener las clases a distancia el resto del año, lo están analizando con la información que manejan. ¿Cómo? Vamos a ver, con eso que la señora ministra lo mencionó, la educación a distancia que vino para quedarse. No es una estrategia que en este momento estemos definiendo si se queda o se va, en lo absoluto. Lo que hay que hacer es potencializarla, o sea, darle las habilidades tanto a los funcionarios como a los estudiantes para poder utilizar las herramientas de mejor forma. Entonces, lo de educación a distancia no es un tema de discusión, llegó para quedarse. Claro, pero vamos a ver, ¿se puede descartar completamente que todos los niveles educativos regresen a clases este año? ¿No le entendí la pregunta otra vez? Podemos descartar ya hoy que todos los niveles educativos, como estábamos en febrero, regresen este año a clases. Podemos descartar que todos se reincorporen. Sí, como en febrero. No podríamos decir que todos quedan descartados en absoluto. Tenemos que hacerlo de forma paulatina. Lo que está en discusión aquí es cómo. Claro. Si hacemos primero qué niveles hacemos, luego cuáles entran y así sucesivamente. Viceministra, ¿está en discusión o está en la mesa de discusión cambios en el calendario escolar? Es decir, que podamos decir, mira, para completar el montón de contenidos que hemos tenido que dejar afuera porque priorizamos otros, ¿verdad? Vamos a irnos a clases completas hasta el 31 de diciembre o hasta el 1 de enero o a febrero, vamos a darles 2 semanas de vacaciones y regresaremos con el ciclo lectivo del próximo año. ¿Eso está sobre la mesa? Claro, o sea, no el aumento este año porque ya se hizo, ya el calendario escolar ya se modificó y efectivamente, como usted lo dice, nosotros vamos aquí hasta la tercera semana de diciembre con el ciclo lectivo. Lo que también nosotros estamos haciendo es viendo qué estrategias podemos hacer para enero, febrero, para igual, ¿verdad? Bueno, no sé si usted se acuerda que hace un par de años también, e incluso el año pasado, hicimos todos los que eran estas clases que se hacían en enero, como de recuperación y estas. Sí, ¿verdad? Son clases especiales en donde se veían contenidos específicos, se llamaba a los estudiantes a las aulas, habían voluntarios y demás. Entonces, efectivamente, también esas estrategias se están viendo para hacer los abordajes correspondientes. Viceministra, y por último, usted y yo sabemos que el calendario escolar costarricense tiene muchos años y está basado en el cultivo del café. Por eso las vacaciones a mitad de año son en julio y por eso diciembre, enero y antes febrero estaban incluidos en las vacaciones. Está sobre la mesa cambiar la modalidad de cómo nosotros manejamos el horario. Es decir, se me ocurre, esto es una idea lanzada al aire, quiero saber si está sobre la mesa, que por ejemplo nosotros mantengamos este curso lectivo del 2020 hasta marzo, por ejemplo, y que el próximo año arranquemos en marzo o en febrero y corramos las vacaciones como se hace, por ejemplo, en muchos de los países del mundo, viceministra. En todas las opciones están en la mesa. En este momento, como le digo, no se descarta nada. Y efectivamente, como usted lo menciona, no es una opción, ¿verdad? Que estemos diciendo, sí, así es como vamos a actuar, pero nosotros no descartamos opciones. En este momento también tenemos que ver cómo se comporta el país para poder decir. Entonces, efectivamente, yo no le puedo decir a usted, no está en la mesa en lo absoluto, ni demás, porque eso depende mucho también del comportamiento de la situación de la pandemia en Costa Rica y también de cómo vayamos a hacer esa reincorporación. Si vamos a tener una reincorporación, ¿en qué sentido? Y con cuáles niveles y con cuáles entran primero y cuáles entran después. También es importante ver la priorización de los aprendizajes y cómo vamos a cubrir eso el otro año. Viceministra, muchas gracias por habernos acompañado esta gran cantidad de minutos. Realmente la entrevisté durante casi 40 minutos. Viceministra, muchas gracias. No, para servirles y de verdad, muchísimas gracias por invitarnos. Estos espacios, como usted bien lo menciona, son muy importantes para poder, ¿verdad?, llamar a la calma, para poder que también nos colaboren, ¿verdad?, tanto en las familias
a continuar con este proceso y a desarrollar las capacidades de adaptabilidad, cambio, flexibilidad, manejo de la incertidumbre y de la frustración, como usted bien lo mencionó. Yo creo que ya nos estamos haciendo expertos en esa línea y considero que aún más, ¿verdad? Con todas las estrategias que vayamos a implementar, vamos a requerir muchísimo más apoyo de todos y todas y, por supuesto, un esfuerzo extra para poder sacar adelante la educación costarricense de tantos estudiantes que están en este momento continuando con su proceso, pero que requieren más apoyo.